Vamos a leer esta mañana en Filipenses el capítulo 4. Vamos a leer ahí los versículos 10 al 13. Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 13. La palabra de Dios dice: En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, o en todo y por todo he aprendido el secreto, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un piloto de línea aérea volaba sobre las montañas y señaló un lago a su copiloto. ¿Ves ese pequeño lago? Cuando era niño solía sentarme en un bote de remos allí abajo pescando. Cada vez que un avión volaba por encima de mi cabeza, miraba hacia arriba y deseaba estar volando. Ahora miro hacia abajo y desearía estar en un bote de remos pescando. El contentamiento puede ser una búsqueda difícil de alcanzar. Buscamos lo que creemos que nos hará felices solo para descubrir que no funciona. De hecho, a veces estábamos más felices antes de comenzar la búsqueda. Es como el cuento acerca de dos lágrimas flotando en el río de la vida. Una lágrima le dice a la otra: ¿Quién eres? Soy una lágrima de una mujer que amaba a un hombre y lo perdió. ¿Y tú quién eres? Soy una lágrima de la mujer que consiguió a ese mismo hombre. La falta de contentamiento que caracteriza a nuestra nación se refleja de muchas maneras. Lo vemos en nuestra alta tasa de deuda de los consumidores. No estamos contentos con vivir dentro de nuestras posibilidades, así que nos endeudamos para vivir un poco mejor de lo que podemos pagar. Pero luego estamos sufriendo ansiedad por la presión de pagar todas nuestras facturas. Por supuesto, la industria de la publicidad intenta convencernos de que no podemos ser felices a menos que obtengamos su producto. Y a menudo mordemos el anzuelo, solo para descubrir que ya poseemos una cosa más que se descompone o una pieza más de equipo que consume mucho tiempo para agregar más presión a nuestra agenda ya por sí sobrecargada. Nuestro descontento se refleja en nuestro alto índice de movilidad. Las personas rara vez permanecen en la misma dirección durante más de 5 años. Siempre estamos en movimiento, buscando una mejor casa, un mejor trabajo, un mejor lugar para vivir y formar una familia, un mejor lugar para jubilarnos. Algunas de las mudanzas son exigidas por la necesidad de trabajos decentes, pero parte de ello está alimentado por un descontento persistente que creemos que será satisfecho cuando encontremos el entorno de vida adecuado, pero nunca lo conseguimos. Nuestro descontento se traduce en nuestra alta tasa de divorcios. No podemos encontrar la felicidad en nuestro matrimonio, por lo que cambiamos a nuestro cónyuge por un modelo más reciente o por un modelo diferente,
solo para descubrir que vuelven a ocurrir los mismos problemas. Nuestra falta de contentamiento se ve en nuestro clamor por nuestros derechos, mientras afirmamos que nosotros somos las víctimas. Y si podemos obtener un trato justo, creemos que seremos felices. Nos estamos demandando unos a otros a un ritmo asombroso, tratando de conseguir más dinero para poder tener más cosas, que la vida sea más cómoda para nosotros. Gastamos dinero que no podemos costear en la lotería, con la esperanza de ganar el premio mayor que nos dará lo que queremos en la vida. Pero incluso aquellos que ganan grandes indemnizaciones en un juicio o un premio mayor de la lotería, no son mucho más felices a largo plazo. En Filipenses 4, del 10 al 13, un hombre que está sentado en una prisión debido a funcionarios corruptos, a la espera de una posible ejecución por cargos falsos, nos dice cómo encontrar contentamiento. La respuesta está enterrada en medio de una nota de agradecimiento. La asamblea en Filipos había enviado un donativo económico a Pablo el prisionero. Y Pablo quiere expresar su más sincero agradecimiento, pero al mismo tiempo no quiere dar la impresión de que el Señor no fue suficiente para todas sus necesidades. Aunque había estado en una situación muy difícil, el versículo 14 nos dice tribulación, no quiere que sus donantes piensen que estaba descontento antes de que llegara la ayuda financiera, pero quiere que sepan que su generosidad fue realmente apreciada, de modo que combina su agradecimiento con esta valiosa lección sobre el secreto del contentamiento. Primero vamos a ver qué es el contentamiento, como lo describe Pablo, y luego vamos a ver cómo adquirimos el contentamiento. La palabra contentamiento proviene de una palabra griega que significa autocomplacencia o autosuficiente. Los estoicos elevaron esta palabra la capacidad de estar libre de todo deseo o necesidad como la principal de las virtudes. Pero la filosofía estoica estuvo marcada por el desprendimiento de las propias emociones, la indiferencia ante todas las vicisitudes de la vida, y claramente este no es el sentido en el que Pablo quiso decir la palabra, ya que en el versículo 10 muestra que su regocijo, o que él se regocija mucho en el Señor cuando recibió el donativo. Ahora, no se regocijó por el dinero, sino porque mostró ese amor sincero y la preocupación de los filipenses para con él. Pablo no era indiferente a la gente ni a sus sentimientos. Amaba mucho a las personas y no tenía miedo de demostrarlo. Y el versículo 13 muestra claramente que Pablo no quiso decir la palabra en el sentido pagano de autosuficiencia, ya que afirma que su suficiencia estaba en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contentamiento tampoco significa complacencia. Como cristianos podemos trabajar para mejorar nuestras circunstancias a medida que tengamos la oportunidad. La Biblia ensalza el trabajo duro, las recompensas que se derivan de ese mismo trabajo, siempre que estemos libres de codicia. Pablo le dice a los esclavos que no se preocupen indebidamente por obtener su libertad,
pero que si pueden obtenerla, que lo hagan. Ahora, si estás soltero y te sientes solo, no hay nada de malo en buscar una compañera piadosa, siempre y cuando no estés tan consumido por la búsqueda que te falte el sano juicio que proviene de esperar pacientemente en el Señor. Si estás en un trabajo desagradable, no hay nada de malo en volver a la escuela para capacitarte para un mejor trabajo o en cambiar a otro trabajo, siempre y cuando lo hagas en sumisión a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué significa contentamiento? Es una sensación interior de descanso, de paz, que proviene de estar bien con Dios y saber que Él tiene el control de todo lo que nos sucede. Significa tener nuestro enfoque en el reino de Dios y servirle, y no en el amor al dinero o a las posesiones. Si Dios nos concede comodidades materiales, podemos disfrutarlas con gratitud, sabiendo que todo proviene de su mano amorosa. Pero también buscamos usar nuestras comodidades, nuestro dinero, para el propósito de Dios, siendo generosos. Si Él nos quita nuestras riquezas, nuestro gozo permanece constante porque estamos firmes en nuestro Señor. El contentamiento también significa no ser abatido por las circunstancias, no ser abatido por personas difíciles, no ser seducido impropiamente por la prosperidad, porque nuestra vida está centrada en una comunión viva con el Señor Jesucristo. Entonces, no importa lo que nos suceda o lo que otros nos puedan hacer, tenemos la firme seguridad de que el Señor es por nosotros y no nos va a abandonar. Pero entonces, ¿cómo adquirimos el contentamiento? El mundo va a la búsqueda del contentamiento de todas las formas equivocadas, por lo que debemos evitar cuidadosamente los caminos del mundo. Las palabras de Pablo muestran que el secreto del contentamiento en cada situación es enfocarse en el Señor como soberano, como Salvador y como todo suficiente. Él es el soberano a quien debo someterme. Él es el Salvador a quien debo servir. Él es el todo suficiente en quien debo confiar. Si lo conozco de esta manera como lo hizo Pablo, voy a conocer el contentamiento. Entonces, en primer lugar, el contentamiento proviene de enfocarme en el Señor como el soberano a quien yo debo someterme. Pablo menciona que los filipenses habían revivido su cuidado por él. Y esta palabra se utiliza para las plantas, vuelven a florecer, o para los árboles que retoñan en la primavera. Pero Pablo se apresura a añadir que siempre habían estado preocupados, pero que les faltaba la oportunidad. No sabemos qué había impedido para que enviaran la ayuda económica antes, si fue por falta de fondos, o no tener un mensajero confiable para llevar el dinero, o no saber las circunstancias de Pablo, o alguna otra razón. Pero cualquiera que sea la razón, Pablo sabía que Dios estaba en control, que Dios conocía su necesidad y Dios supliría o no supliría como él creyera conveniente.
Pablo estaba sujeto al Dios soberano en esta área tan práctica de su apoyo financiero. Vamos a desarrollar este tema la próxima semana, pero creo que Pablo tenía la norma de no dar a conocer sus necesidades financieras a nadie, excepto al Señor. Aquí estaba, en prisión, incapaz de seguir con su oficio de fabricante de tiendas, y estaba en una situación difícil. Tribulación en el versículo 14 significa literalmente presión. Pablo escribió varias cartas durante este tiempo a varias asambleas y a varios individuos: Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Y en estas cartas pide que se ore por él, pero ni una sola vez menciona sus necesidades económicas. Más bien pide oración por audacia, por la fidelidad en su testimonio. Confió y se sometió a la soberanía de Dios para suplir sus necesidades. A veces Dios proveía abundantemente, por lo que Pablo había aprendido a vivir en la abundancia. A la mayoría de nosotros nos gustaría aprender esa lección. Muchos creyentes no han aprendido cómo vive un verdadero cristiano cuando tiene abundancia. Pero a veces Dios retenía el apoyo económico, por lo que Pablo tuvo que aprender a arreglárselas con lo poco que tenía. En esos momentos él no se quejó, Pablo no entró en pánico, sino que se sometió a la mano soberana de Dios, confiando en que Dios sabía lo que era mejor para él y que siempre Dios tiene cuidado de nosotros, sus hijos. Pero fíjense, Pablo aprendió a estar contento en todas las condiciones. No le vino de manera natural. No fue una transformación instantánea. Es un proceso, algo que aprendemos al caminar con Dios todos los días. La clave de este proceso es comprender que todo, tanto lo principal como lo secundario, está bajo la soberanía de Dios. Él utiliza todas nuestras circunstancias para ejercitarnos en la piedad si nos sometemos a Él y confiamos en Él. Nuestra actitud en las pruebas y nuestra sumisión deliberada a la soberanía de Dios en la prueba es crucial para nosotros. George Mueller comprobó la fidelidad soberana de Dios en materia de finanzas. Mueller vivió en el siglo XIX en Bristol, Inglaterra. Allí fundó un orfanato. Él y su esposa habían tomado literalmente el mandato de Jesús de renunciar a todas sus posesiones, por lo que no tenían recursos personales. Además, estaba firmemente comprometido con el principio de no dar a conocer sus necesidades financieras a nadie, excepto a Dios en oración. Tenía mucho cuidado de ni siquiera dar pistas sobre sus propias necesidades o las necesidades del orfanato. Pero los niños ahí en el orfanato nunca supieron de ninguna dificultad financiera, ni tampoco les faltó nunca buena comida, ni ropa, ni cariño. Pero hubo momentos en que la fe de Mueller fue puesta a prueba, cuando el Señor los llevó hasta el límite antes de suplir la necesidad. El 8 de febrero de 1842 tenían solamente suficiente comida en todas las casas de huérfanos para la comida de ese día.
No había más dinero para comprar pan o la leche habitual para la mañana siguiente. 2 casas necesitaban carbón para calentarse en el frío invierno. Y Müller anotó en su diario que si Dios no enviaba ayuda antes de las 9 de la mañana siguiente, su nombre podría ser deshonrado. A la mañana siguiente, Müller caminó temprano al orfanato para ver cómo Dios supliría su necesidad, solo para descubrir que la necesidad ya había sido satisfecha. Un hombre de negocios cristiano había caminado alrededor de 1 kilómetro más allá de los orfanatos hacia su lugar de trabajo, cuando se le ocurrió que los hijos de Müller podrían estar necesitados. Entonces decidió no regresar esa mañana, sino dejar algo esa noche. Pero no pudo ir más allá, más lejos, y se sintió obligado a regresar. Les dio un regalo que satisfizo sus necesidades durante los 2 días siguientes. Müller conoció muchos casos como ese, en los que Dios puso a prueba su fe. Si estás caminando con Dios y te encuentras en una situación desesperada, puedes saber que no estás allí por casualidad. El Dios soberano te ha puesto allí para tu entrenamiento en la fe, para que puedas participar de su santidad. Puede ser una pequeña crisis o una gran crisis potencialmente mortal. Sométete, confía en el Dios soberano y así conocerás el contentamiento que proviene de nuestro Dios. Pero en segundo lugar, el contentamiento proviene de enfocarme en el Señor como el Salvador a quien yo debo servir. La razón por la que Pablo sabía que Dios supliría para sus necesidades básicas era que el Señor Jesús había prometido: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas se refieren a lo que comerás, a lo que beberás, a lo que vestirás, como dice Mateo 6:25. Jesús estaba enseñando que si nos enfocamos en servirle y crecer en justicia, Dios se va a ocupar de nuestras necesidades materiales básicas. En el contexto, Él está hablando de cómo estar libre de ansiedad o cómo estar contentos en nuestra alma. Pablo enseñó lo mismo en Timoteo, 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 6. Si nuestro enfoque está en nuestro Salvador y en hacer lo que Él nos ha llamado a hacer por su obra, por su reino, lo que incluye crecer en santidad personal, entonces podemos estar contentos con lo que nuestro Dios nos provee. Ahora, por favor, tengan en cuenta que Él promete suplir nuestras necesidades, no nuestra codicia. Muchos de nosotros tenemos más de lo que realmente necesitamos, más de lo que merecemos. Vivimos con relativo lujo, incluso si vivimos en una casa que es demasiado pequeña, o solamente tenemos un auto, o solamente tenemos una motocicleta. A veces debemos recordar que la gente en este país y en otros mete a 10 o 12 miembros de la familia en una choza de una habitación con piso de tierra.
Leí una historia sobre un hombre judío en Hungría que fue a ver a su rabino y se quejó. La vida es insoportable. Somos 9 viviendo en una habitación. ¿Qué puedo hacer? Y aquel rabino le respondió: lleva tu cabra a la habitación para que habite con ustedes. El hombre se mostró incrédulo, pero el rabino insistió: haz lo que te digo y regresa en una semana. Una semana después, el hombre regresó luciendo más angustiado que antes. No podemos soportarlo, le dijo al rabino. La cabra es demasiado sucia. Y aquel rabino le dijo: ve a casa, deja salir la cabra y vuelve en una semana. Una semana después, el hombre regresó radiante y exclamó: la vida es hermosa, disfrutamos cada minuto ahora que no hay cabra, solo nosotros 9. El enfoque o la perspectiva ayuda, ¿no es así? Pero el punto es que si vives para ti y para tu propio placer, no vas a conocer el contentamiento de Dios. Pero si sigues a Pablo viviendo para servir al Salvador, estarás contento, ya sea que tengas poco o que tengas mucho. Parte de buscar primeramente el reino de Dios significa servirle con tu dinero y con tus posesiones que no son realmente tuyas, son de Él, y Él te las ha confiado a ti como administrador, como mayordomo. Pensamos erróneamente que vamos a estar contentos cuando acumulemos suficiente dinero en el banco, suficientes posesiones para que nos den seguridad. Y la verdad es que realmente vas a conocer el contentamiento cuando tú des generosamente a la obra del Señor, a las misiones, a la asamblea local, a satisfacer las necesidades de otros hermanos creyentes, de los pobres entre nosotros. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Si tu tesoro está en este mundo, tu corazón estará en este mundo, que no es un entorno nada seguro. Si tu tesoro está en el reino de Dios, tu corazón estará ahí. Y es un reino totalmente seguro, totalmente confiable. Pero en tercer lugar, el contentamiento proviene de enfocarme en el Señor como el todo suficiente en quien yo debo confiar. Y Pablo dice aquí: en todo y por todo he aprendido el secreto, lo mismo de estar saciado que de tener hambre, lo mismo de tener abundancia que de padecer necesidad. ¿Y cómo había aprendido el apóstol esta lección? Sencillamente de esta manera: estaba confiado en que estaba en la voluntad de Dios. Sabía que estuviese donde estuviese o se encontrase en la circunstancia que fuese, estaba allí por disposición divina. Si tenía hambre, era porque Dios quería que tuviese hambre. Si estaba saciado, era porque así lo había planeado su Señor. Ocupado con fidelidad en el servicio de su Rey, podía decir: sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Ese secreto de esa enseñanza se señala en el versículo 13.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Cristo todo suficiente que mora en nosotros es la fuente de fortaleza y contentamiento de Pablo y de todos los creyentes. Dado que no se puede quitar a Cristo del creyente, podemos apoyarnos en Él en cada situación, sin importar lo difícil que sea. Tengan en cuenta que existe una necesidad de aprender, no solo cuando atravesamos tiempos de necesidad, sino también aprender a vivir cuando tenemos abundancia. En tiempos de necesidad tenemos la tentación de apartar nuestros ojos del Señor y empezar a preocuparnos y angustiarnos. Ahí es cuando necesitamos un corazón que confía en Dios. En tiempos de abundancia nos sentimos tentados a olvidar nuestra necesidad del Señor y confiar en nuestras provisiones en lugar de confiar en Él. Ahí es cuando necesitamos un corazón que diariamente reconozca con gratitud la abundante provisión de Dios. Agradecer a Dios por nuestro pan de cada día, incluso cuando tenemos suficiente en el banco para el pan de muchos días, nos mantiene humildemente confiando en Dios en tiempos de abundancia. Con todo lo puedo, Pablo quiere decir que puede hacer todo lo que Dios le ha llamado a hacer en su servicio para su gloria. No es hacer lo que yo quiera hacer, es todo lo puedo. Dios me ha llamado a hacer aquello que Él quiere para su servicio y para su reino. Puede obedecer a Dios y puede vivir en santidad, en pensamiento, en palabra y obra. Todo lo puedo. Puede pedir las provisiones necesarias para llevar a cabo la obra y esperar que Dios responda. Todo lo puedo. Si Dios te ha llamado para que te levantes en público y hables, te dará el poder para hacerlo. Si te ha llamado a servir entre bastidores, te equipará con la perseverancia y con la entereza que tú necesitas. Si te ha llamado para que des grandes sumas de dinero para impulsar la obra del Señor, Él te va a proporcionar todos los fondos. Como dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 8, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, que dice, abundéis para toda buena obra. Yo quiero que observen el equilibrio entre la parte de Dios y la nuestra. Algunos cristianos ponen demasiado énfasis en todo lo puedo. Ponen demasiado énfasis en la responsabilidad humana y terminan cansados al extremo porque no puedo hacer todas las cosas con mis propias fuerzas. Otros cristianos ponen demasiado énfasis en Cristo que me fortalece. Y estas personas nada más se sientan allí pasivamente sin hacer nada, porque no quieren ser acusadas de actuar en la carne. El equilibrio bíblico correcto es que lo hago, pero lo hago por una dependencia constante en el poder de Cristo que habita en mí. Como lo expresó Pablo en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy,
y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero Pablo dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Cuando Pablo dice, todo lo puedo, el verbo está en tiempo presente. Quiere decir que significa que Dios me infunde fuerza continuamente, día a día, mientras le estoy sirviendo. En Cristo señala esa unión vital, personal con Cristo que hemos visto repetidamente en esta carta a los Filipenses. Pablo está diciendo que debido a su relación viva de unión con el Cristo viviente y todo suficiente, él puede hacer cualquier cosa que el Señor le llame a hacer para su obra, para su gloria, para su reino. Y este versículo es uno de los muchos que afirman la suficiencia de Cristo para todas las necesidades del creyente. Pero fíjense que esta doctrina está siendo atacada por el movimiento de psicología cristiana. Y ese movimiento afirma que Cristo es suficiente para sus necesidades espirituales, pero no para sus necesidades emocionales. Suficiente para sus necesidades espirituales, sea lo que sea que eso signifique, pero no suficiente para sus necesidades emocionales. Pero yo quiero que vean la lista del fruto del Espíritu ahí en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Y si observan las cualidades de la persona piadosa como se describe a lo largo del Nuevo Testamento, van a encontrar siempre una persona emocionalmente estable. No estás preparado para toda buena obra si eres un desastre emocional. El Cristo viviente y su palabra son poderosos para fortalecerte a fin de servirle todos los días. Y eso incluye el bienestar emocional. Pero la iglesia de hoy está intercambiando el gozo de confiar en el Cristo todo suficiente por una mezcla de guisado mundano que nunca te satisface. Cualesquiera que sean tus necesidades, aprende a confiar diariamente en el Salvador todo suficiente y vas a conocer el contentamiento de Dios en tu alma. Ese es el secreto del contentamiento. Ser cautivado por Cristo como el soberano a quien me someto, como el Salvador a quien sirvo, como el todo suficiente en quien confío en cada situación.